Mi primer contacto con las vías de Santo Tomás de Aquino fue casi por accidente. Yo llevaba poco tiempo de haber vuelto a la fe católica. Para los que de pronto no me conocen o no saben de mi testimonio, yo durante muchos años yo fui ateo, fui agnóstico y terminé practicando el ocultismo con una fuerte característica que era anticristiano, pero a morir, ¿ya? Entonces, en esa época, cuando yo inicié mi proceso de conversión, yo no tenía ni idea de que existían las vías de Santo Tomás de Aquino. Nunca un católico formado se me acercó a hablarme de ello. Y resulta que en ese tiempo yo vi un debate de Dante Urbina, contra quien en ese momento dirigía el movimiento ateo en Perú. Y recuerdo algo muy claro, que Dante no solamente defendía la fe, lo hacía con una profundidad intelectual impresionante, que yo mismo me decía, uy, si yo me hubiera topado con ese man, decía yo aquí, así como decimos, yo me hubiera topado con ese man, me hubiera dado 3 vueltas, decía yo. Y para mí fue un golpe de realidad tremendo, porque me di cuenta de que ser católico no significaba renunciar a la razón, sino llevarla hasta el fondo. Y eso a mí me motivó a estudiar, a formarme. Y durante mucho tiempo yo vi a Dante como un maestro, aprendiendo de sus libros, de sus videos. Y hoy yo le doy gracias a Dios porque no solamente lo sigo considerando un maestro, sino que hoy le puedo llamar amigo y le puedo llamar hermano. Y estoy seguro de que cada uno de ustedes llegó también a las 5 vías por caminos muy distintos. Así que yo quiero empezar precisamente por eso, preguntándoles cuál fue su primer contacto con las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Dante, listo, vamos, mi hermano. Mi primer contacto con las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, pues conecta directamente con mi historia de conversión. Yo, pues, era ateo y fuertemente anticatólico. Yo tenía un gran desprecio por la fe católica. No simplemente que no creyera en Dios, sino que específicamente odiaba el catolicismo. Yo había desarrollado un esquema de vida donde para mí los valores es lo que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche llama la moral de amos. El honor, el egoísmo, el imponerse sobre otros, el imponer uno su voluntad, etcétera, era lo que dominaba mi vida. Y por lo tanto, yo veía con mucho odio, con mucho desprecio, en particular el catolicismo, enfatizando en santos como la Madre Teresa, San Francisco de Asís, etcétera, valores como la paciencia, la humildad, etcétera, ¿no? Que Nietzsche llama la moral de esclavos. Pero en medio de esa dinámica de ateísmo que yo llevaba, me encontré con dos cosas. La primera es que estaba absolutamente solo. Yo simplemente veía a los demás seres humanos como cucarachas a ser pisados por mí. Y punto. Claro, pero eso me dejaba solo porque era el único ser humano. Los demás eran cucarachas, ¿no? Desde mi perspectiva en ese momento. Y lo segundo es que mi vida no tenía sentido. O sea, había una dinámica de objetivos, pero vamos, del simplemente pisotear a otros es realmente un sentido de la vida, así con mayúsculas. No. Y me dije, voy a darle sentido a mi vida y el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Pero para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. O sea, mi anticatolicismo ya guiaba mi proceso de investigación teológica y filosófica. Y bueno, lo que sucedió es que para realizar una refutación auténticamente rigurosa del catolicismo, tenía que interactuar con quien era el pensador católico, el teólogo católico más importante de la historia. ¿Quién es? Santo Tomás de Aquino. Y lo primero que revisé fue, por supuesto, la Suma Teológica y rápidamente me topé con las 5 vías, los 5 argumentos para demostrar la existencia de Dios. Yo no había tenido previamente conocimiento de la existencia de tales argumentos y cuando leí por primera vez las vías, para mí fue un cambio de paradigma. Recuerdo que estaba en el auto de mi papá,
En un paseo largo estábamos y leí las vías y luego me quedé como una hora meditando sobre eso. Y la fuerza intelectual que había en esos 5 argumentos ya me mostraban que la cosa iba por ahí. O sea, me di cuenta claramente que había que refutar a alguien, era Santo Tomás de Aquino, que si había que destruir el catolicismo, tenía que hacerlo por medio de destruir a Santo Tomás de Aquino. Y comencé a profundizar en la Suma Teológica a partir de las 5 vías y eventualmente eso me llevó al convencimiento de que la fe católica es la verdadera, ¿no? Pero eso ya es más otra historia, pero en términos de mi contacto con las 5 vías, podríamos decir en cierto modo que a nivel instrumental, sabemos que en todo es precedente la gracia, pero que a nivel instrumental las 5 vías fue lo que primariamente usó Dios para llevarme eventualmente a la conversión. Qué belleza, mi hermano, totalmente. Y estoy de acuerdo así, como dice por aquí Luper y Férez, dice, qué apertura de corazón, gracias Dante. Y por eso yo les decía desde el principio, aquí no solamente vamos a hablar desde la razón, sino también desde la experiencia. Porque alguno dirá, a mí no me convencen las emociones o el sentimentalismo, pero resulta que todas las personas y los seres humanos somos diferentes. Y así como cada uno de nosotros puede haber llegado a las vías de Santo Tomás de Aquino, por medios y características diferentes, también hay personas que pueden ser llamados a la fe, algunos por un argumento, otros por una experiencia personal, otros porque al escuchar, digamos, un testimonio, lo conectó de una manera tan fuerte que dice, yo me identifico. Y muchas veces esto ha servido para que otras personas den pasos fundamentales en sus procesos de conversión. Así que por eso este programa no solamente es hablar de los argumentos, sino también de la experiencia. Dani, mi hermano, ¿cómo fue que conociste al tomismo? ¿Cómo llegaste a las vías de Santo Tomás de Aquino? Sí, sí. Bueno, creo que no se diferencia mucho a cómo las conociste. Pero en resumen, si tuviera como que dar un resumen entero de mi testimonio, que también es como central el tomismo, bueno, yo antes sí, digamos, creía en Dios, pero era una creencia como poco comprometida, ¿no? Ya, creo en Dios y listo, no iba a la iglesia, era como simplemente, ni siquiera sabía por qué creía en Dios. Ya, el punto es que a final de año 2021, en diciembre, me hice como la pregunta, ¿por qué estoy acá? O sea, como, ¿cuál es el sentido de todo esto? O sea, ¿por qué estoy acá? ¿Qué tiene algún sentido la vida? ¿Tiene algún propósito? O simplemente estoy existiendo, estoy ignorando esto, ¿no? Y luego como que me pregunté, ya bueno, se supone que Dios es el creador de todas las cosas. Y ahí me pregunté, ¿realmente existe Dios? No tenía ningún como sustento racional para creer en Dios. Me di cuenta, entonces dije, ¿qué está pasando? Me dio una crisis, me cambié, o sea, como a otra postura totalmente distinta, un agnosticismo que era raro, porque un agnóstico generalmente, bueno, hay dos tipos de agnosticismo, ¿no? El fuerte y el débil, ¿no? Y son como posturas intelectuales. El mío era más emocional. Me sentía mal porque no sabía. No es como una postura de afirmar de que es imposible conocer o negar o afirmar la existencia de Dios como un agnóstico fuerte, o simplemente decir, no sé, las evidencias que hay en ambas partes, hay algunas muy buenas, otras muy malas de ambas partes, y estoy en el medio, no sé, que es el agnóstico débil. Simplemente yo me sentía mal por no saber, era como una incertidumbre que me carcomía completamente. Entonces, yo busqué respuestas en internet, que no es la mejor fuente, pero era lo que más tenía como a la mano. Y bueno, eh, bueno, primero encontré los típicos argumentos clásicos más populares de la filosofía analítica actual, el argumento cosmológico Kalam, etc. Eh, y justo cuando vi un video sobre el Kalam de Dante, me encontré con otros argumentos que vi que eran mucho más fuertes y que me impresionaron más que el propio Kalam, por ejemplo, que ya me parecía fuerte en su día, y que me impactaron, que eran las 5 vías, ¿no? En especial me impactó una, después ahí diré cuál, pero me impresionó el poder, como de, yo pensé, ya, los filósofos analíticos defienden a Dios, está bien, pero es como, yo pensé que no había una tradición tan extensa para defender a Dios.
pensé que era algo nuevo, ¿no? De los filósofos analíticos. Pero lo que me impresionó es que no solo había un contacto como con filosofía en general, que es algo que ya me gustaba un poco desde antes, sino que habían contactos desde la antigua Grecia. O sea, si uno ve todas las vías, tienen una fuerte inspiración, evidentemente aristotélica, y era como Aristóteles era un pagano. Creía en un dios que, a pesar de que sí hay distinciones entre el dios de Aquino y el dios de Aristóteles, era muy parecido como a la concepción, no es una concepción común en la antigua Grecia, ¿no? Y me impresionó eso. De hecho, hay curiosidad, no son solo aristotélicas, tienen algo de platónicas, en especial la cuarta vía, y hay un contacto como constante entre Dios, la filosofía, y no es algo como que las personas crean para justificar sus creencias, sino que es una reflexión que viene desde antes. Y eso me impresionó tanto que quise investigar más sobre las vías. Dante fue la entrada y después fui investigando más en libros, conocí autores como más analíticos, que igual es más como mi área, Edward Feser, Robert Kuhns, un poco de Alexander Proust, y me enamoré totalmente de las 5 vías. Y sinceramente no me arrepiento de haberlas conocido, y en el momento que las conocí, que justo llegaron para un momento que estaba mal emocionalmente, que no sabía mi propósito, y encontré un propósito, no en las vías en sí, pero un sustento en donde tener mi creencia, ¿no? Entonces, así conocí las vías. Fue también importante. Pero qué bella es eso que dices, Dani, porque precisamente muchos de los que están acá no te conocen, hermanito, y de hecho los que no lo conozcan pueden buscar su testimonio aquí en el canal, porque aquí también tenemos el testimonio de Daniel Gutiérrez y es impresionante su testimonio. Pero, por ejemplo, en este momento cuéntales a los hermanos, ¿qué estás estudiando en este momento, hermano? Sí, estoy estudiando filosofía. Sí, terminé el primer año. Este es mi primer año de filosofía terminado, y sí, fue en gran parte como las vías también que me inspiraron a estudiar filosofía. O sea, es curioso porque si tuviera que hablar un poco más de esto, las vías no solo fueron una introducción como a la filosofía de la religión o a la teología natural, sino que la filosofía en general. Como que me enamoró totalmente como las reflexiones de Aquino, que no solo se centran en, porque siempre nos centramos en las 5 vías y la gente piensa, ya, Santo Tomás de Aquino solo hizo las 5 vías. Realmente no, es de hecho una parte muy, no diría muy pequeña, pero es una parte de las tantas que hay de su desarrollo, tanto moral, ético, la ley natural, etcétera, como político, también pensamiento político, también epistemológico, metafísico, que no solo se reduce a Dios, y realmente es impresionante como el poder como intelectual que tenía en su época, y como la cantidad de obras que tenía en general, que no solo tratan de Dios, no es solo la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles trata otros temas, los comentarios de Aristóteles también, etcétera. O sea, es genial. Incluso hay cosas adelantadas a su tiempo, como filosofía del tiempo y cosas que eran muy poco tocadas en su tiempo. Así que sí, también es una introducción a la filosofía en general, y me enamoré de la filosofía en general, las vías. Totalmente, así es mi hermanito. Y ahora vamos entonces con los dos invitados que han enviado sus respuestas a esta pregunta, y quiero entonces presentarles aquí al primer invitado, que es Michele Marincolo desde España. Entonces vamos a escuchar al hermano Michele, qué es lo que nos puede decir sobre la forma en la que él llegó a las vías de Santo Tomás de Aquino. Bueno, primeramente quiero empezar dando las gracias por la invitación a esta tertulia, a este evento. Es para mí de verdad un honor poder estar aquí, haber sido tenido en cuenta. Así que de nuevo, muchas gracias, querido hermano, y también saludos a todos los contertulios y también a todos aquellos que nos estén viendo desde el otro lado de la pantalla. Bueno, en lo que refiere a la primera pregunta, mi primer contacto con las 5 vías fue cuando yo todavía era protestante, ya hace bastantes años, y me encontré con un escéptico de lengua italiana, ¿no? Otro, digamos, paisano mío, que
precisamente trató de abordar todos los varios argumentos a partir, en principio, como decía él, aunque después me di cuenta a la medida en la que empecé a estudiar tal cosa que no era así, pero bueno, en principio decía él que era a partir justamente de las obras de algunos de los filósofos, teólogos y apologistas más destacados de la cristiandad. Y bueno, precisamente también tuvo que abordar la cuestión de las 5 vías tomistas. Entonces, esa fue la primera vez, el primer contacto que yo tuve con estas, sin yo haber escuchado hablar todavía de Santo Tomás de Aquino. De nuevo, evidentemente hay protestantes que saben quién es, o quién fue, mejor dicho, Santo Tomás de Aquino, pero bueno, no era mi caso. Entonces, yo me estaba empezando a adentrar en el mundo de la apologética, de la teología, todavía no de la filosofía, porque ese fue lo último que consideré, y cuando lo hice, pues tal cosa me ayudó bastante a poder venir a la plenitud de la fe, a venir al catolicismo. Así que bueno, en fin, la cuestión es que ese fue estrictamente hablando el primer contacto. Me pareció, por su manera de exponerlo, que este teólogo, filósofo o apologista efectivamente planteaba unos argumentos que no eran muy buenos, que digamos, y yo mismo le vi, digamos, al menos en lo que refirió este ateísta, apologeta del ateísmo, pues vi cómo la medida en la que exponía estas 5 vías, estas 5 pruebas, 5 demostraciones que no demostraban nada, que en verdad no probaban que hay un Dios, y que eran bastante falaces. Claro, que después, cuando finalmente tuve el primer verdadero contacto, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera, el primer verdadero contacto, es decir, yendo directamente a la Suma Teológica, pues cuando vi de qué manera se exponían las 5 vías ahí, me di cuenta de que no tenía mucho que ver lo primero que había escuchado por boca de este apologeta ateo, y que pues efectivamente planteadas tal y como se plantean en la Suma Teológica y también en otras partes, porque la Suma Teológica no es la única en la cual Santo Tomás, digamos, aborda la cuestión de qué Dios es y cómo poder demostrarlo. Lo hace también en la Suma contra Gentiles, lo hace también en otras partes, ¿no? Como por ejemplo en el De Veritate, o sea, sobre la verdad, también lo hace en otras partes. En fin, hay varias obras por medio de las cuales se puede ver cuáles son las vías, que técnicamente hablando tampoco es que son 5, sino que son más, pero bueno, comúnmente se habla de las 5 vías tomistas porque son justamente las 5 vías, los 5 caminos que así encontramos en la Suma Teológica, en la primera parte, ¿no? Cuestión segunda, artículo 3. En fin, este es entonces el primer contacto que yo tuve con las 5 vías, por un lado, y por otro el verdadero, que fue cuando, en cambio, todavía yo era ahí también protestante, me faltó decir eso, pero estaba poco a poco acercándome siempre más, sin saberlo todavía en ese momento, pero estaba acercándome siempre más en realidad a la fe católica. Tuve un debate con, probablemente conocido por algunos, quizás por otros no tanto. Sé que algunos de mis contertulios también debatieron con él, es decir, estoy hablando de Rafael Tapia, que también es una apologeta del ateísmo, que digamos, es bastante activo aquí en el canal, tanto en su canal de YouTube, La Cantina del Ateo, así como también, por lo que sé, yo no tengo TikTok, pero por lo que sé también en TikTok es bastante activo. En fin, para justamente tener un debate con él, tuve que tratar de profundizar un poco más. Yo ya para aquel tiempo había empezado a estudiar el tomismo, todavía no, digamos, tenía una muy buena formación en el tomismo, pero ya, digamos, me había iniciado en esta gran escuela filosófica. Y entonces, para poder tener este debate con él, fue que tuve que estudiarlas mejor, y ese entonces fue el segundo gran verdadero, digamos, contacto que tuve, primero verdadero, ¿no? Segundo en total, ¿no? Que tuve con las 5 vías. Muy bien. Esa fue la respuesta entonces de nuestro amigo Michele Marincolo desde España, aunque él es originario pues, de Italia, lo notarán obviamente por su acento. Qué bonito también obviamente, porque es que, como decíamos al principio, unos podemos haber llegado del ateísmo, otros vienen incluso desde el mismo protestantismo y se dan cuenta de la magnitud intelectual de Santo Tomás a la hora de explicar la fe. Esto también es una buena razón para uno adentrarse en lo que es la misma teología y lo que es incluso la
la misma fe católica. Bien, ahora vamos a compartir la respuesta de nuestro amigo Hader. Y ya lo tenemos por aquí en su momento. Listo. Bueno, ahí me cuentan entonces si se está escuchando también bien. Listo. Y vamos a ver. ¿Cómo fue que conocí a Santo Tomás y las 5 vías? ¿Cuál fue mi primer contacto con las 5 vías? Para ser breve, bueno, yo tuve un pasado escéptico. Fui ateo, me convertí al ateísmo por ahí de la edad de 17 a 16 a 17 años. Y comencé entonces a militar en contra de la existencia de Dios. Yo era un ateo militante, pero me gustaba el pensamiento, me gustaba reflexionar, pensar las cosas detenidamente. Bueno, después de tanto pensar, tanto profundizar en libros, autores, llegué a la apologética clásica. Llegué a tener cierto conocimiento en la apologética cristiana, de mano de ciertos autores, por ejemplo, como William Lane Craig, John Lennox y Dante Urbina. Fue fundamental en mi proceso de conversión nuestro amigo Dante, porque gracias a Dante pues yo pude conocer a Santo Tomás, pude conocer las 5 vías, leí su libro de Dios existe, en signo de pregunta, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Este es un libro muy interesante, y a partir de ahí pues fue que yo conocí a Santo Tomás. Conocí las 5 vías, ciertamente me enamoré de las 5 vías, y de ahí seguí profundizando en el pensamiento tomista. Mi primer libro de teología natural que leí, digamos así, de tomismo, bueno, además del libro de Dante, fue el libro de Ángel Luis González, de teología natural. Así que, bueno, a los 19, 20 años, pues yo ya era un recién converso del ateísmo. Y pues así, de mano de Dante también pues fue profundizando mucho más en temas de la filosofía y en Santo Tomás de Aquino. Y particularmente en estos 5 argumentos, las 5 vías. La segunda pregunta es una pregunta que cualquiera de los que se haya adentrado en las 5 vías, pues nosotros como seres humanos siempre vamos a tender a escoger cosas, ¿cierto? Puede que nos guste el todo de algo, pero siempre vamos a escoger algo, ¿cierto? Por ejemplo, que nosotros en la fe católica casi siempre uno escoge su santo favorito, ¿cierto? Escoge, el sacerdote que más me gusta, ¿cierto? Entonces, aquí dentro del tomismo vamos a hablar de cuál es nuestra vía favorita, cuál de las 5 vías, aunque como bien han dicho, hay muchas más, pero hablando de lo que se centra en la Suma Teológica, ¿cuál es nuestra vía favorita y por qué? ¿Ya? Yo, por ejemplo, lo diría desde mi punto, mi vía favorita, y ojo, no importa si repetimos vías, aquí obviamente estamos hablando en tertulia, no es aquí, entonces faltó esta o la otra, aquí por eso estamos hablando también abiertamente, o sea, se pueden repetir vías, listo. La mía es la tercera, mi vía favorita es la vía de la contingencia, ¿ya? Pero yo no la voy a explicar, ¿por qué? Porque si de pronto alguno de los que están aquí o de los otros van a escoger la tercera vía, entonces sería mucho mejor que mis queridos amigos la puedan explicar. Lo que yo sí quiero decir es algo que a mí me marcó con esta vía. Ven que yo ahorita empecé diciendo cómo fue que yo llegué a las vías de Santo Tomás de Aquino, pero hay algo que no dije, que fue lo primero que yo escuché de las vías de Santo Tomás de Aquino en ese debate que tuvo Dante Urbina contra el director de los ateos allí en Perú. Pues resulta que la primera vez que yo escuché sobre esta vía de Santo Tomás de Aquino, de la contingencia, fue escuchando a Dante explicarla en aquel debate que mencioné, porque hubo un momento que a mí se me quedó grabado para siempre. Dante le dijo algo así al ateo y lo voy a tratar de citar incluso textual. Señor Arbaiza, lo reto a que me diga
¿con qué rellena usted la categoría del ser subsistente? Un ser que exista por sí mismo, que sea el principio de la existencia de todos los demás seres, que no requiera de ningún otro para existir y que tenga en sí la plenitud del ser, es lo que en el teísmo clásico siempre se ha definido como Dios. Por lo tanto, Dios existe. En ese sentido, dado que he presentado este primer argumento, quiero lanzar un reto al señor Arbaiza. El reto es el siguiente. Yo he dicho en esta demostración que Dios es el ser subsistente, aquel que existe por sí mismo sin necesidad de otro y que fundamenta el conjunto de los seres. Ahora bien, reto al señor Arbaiza a que me diga con qué rellena él la categoría de ser subsistente. ¿Qué es para el señor Arbaiza el ser subsistente, el fundamento del ser? ¡Uah! Eso para mí fue un boom, porque yo dije, bueno, me pongo en los zapatos del ateo. No tenía respuesta, no la hay. No había respuesta desde el ateísmo para esa pregunta. Señor Arbaiza, lo reto. Eso fue impresionante. Yo ahí entendí que no estábamos hablando de palabras bonitas, sino de categorías del ser, que o se sostienen o se caen. Así que para mí fue como aquella famosa frase del padre Carreira: defíname materia, una patada del pecho filosófica. Así que prefiero escuchar en este momento, como todos en el chat, cómo cada uno de ustedes presenta su vía favorita. Así que, mi hermano Dante, así como empezamos ahorita, vámonos de la misma forma. ¿Cuál es tu vía favorita y por qué? Precisamente para presentar mi vía favorita apelaría al debate que tuve contra Luis Arbaiza, el representante de la Asociación Peruana de Ateos. El video lo encuentra en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción debates. Es el más antiguo, de 2013. Y en mi discurso de apertura yo elegí formular 3 argumentos. Específicamente, la tercera vía de Santo Tomás de Aquino como argumento de la contingencia, el argumento cosmológico Kalam, ¿no?, con la formulación que hace William Lane Craig, y luego un argumento cuya formulación específica la diseñé yo. No digo que el fondo del argumento lo haya yo pensado por primera vez, pero la formulación concreta sí es de mi fabricación, por decirlo así, que le llamé el argumento antropológico, que demuestra la existencia de Dios a partir de la existencia del espíritu en el hombre. Y la razón por la que escogí esos argumentos, porque todo fue sesudamente escogido, es, uno, el Kalam es fácil de mostrar, es rápido de enunciar y es fácil de entender. Entonces, si yo tengo poco tiempo para hablar con alguien de la existencia de Dios, utilizaría el Kalam. No es que me parezca el mejor de los argumentos, pero me parece muy efectivo de presentar. En el caso del argumento antropológico, sucede que mi rival Luis Arbaiza tiene toda una teoría sobre el surgimiento de la conciencia, y yo encontré muchas debilidades en esa teoría. Entonces yo dije, voy a hacerlo caer en la trampa. O sea, voy a formular un argumento que hable sobre la conciencia del hombre para que él en su siguiente turno me venga con su teoría y yo después en la refutación le caigo encima, ¿no? Y bueno, funcionó, cayó en la trampa. Pero más allá de la efectividad de la forma sencilla de presentar el Kalam y la estrategia del argumento antropológico, no podía faltar el que es mi argumento favorito para la existencia de Dios, la tercera vía de Santo Tomás de Aquino, que parte de la contingencia de los seres, de que hay seres que existen, pero su existencia no es absolutamente necesaria. Las cosas podrían ser de un modo tal que no podría ser que no hayan existido. Por ejemplo, este vaso. O sea, si no existiese la raza humana, por ejemplo, si no se hubieran dado las condiciones cosmológicas para que exista la raza humana, este vaso en concreto no existiría, no tendríamos un sistema industrial ocupado de fabricar específicamente algo así. Entonces el vaso es contingente. Si mis padres no se hubieran conocido, yo específicamente como Dante Urbina no existiría. Entonces yo existo y el vaso existe, pero no existimos de modo necesario. No tenemos en nosotros mismos la plena explicación de nuestro ser, la plena justificación y fundamentación ontológica.
Entonces el razonamiento de Santo Tomás básicamente va a que para justificar la existencia de seres contingentes que no justifican su propia existencia plenamente, se va a tener que llegar necesariamente a un ser necesario, a un ser que él mismo no dependa de otro para la justificación de su existencia, de su ser, pero los demás seres sí puedan depender de este ser. Y este ser, al ser necesario, al no depender de otro para existir, tendría el ser por sí mismo. Y por lo tanto tendría, para decirlo un poco en los términos técnicos, plenitud ontológica. Y si uno deduce qué significa tener plenitud ontológica, un ser con plenitud ontológica tiene que ser perfecto, inmutable, omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, etcétera, etcétera. En mi libro, Dios existe, desarrollo 14 atributos de Dios deducidos del solo concepto de Dios como ser necesario o subsistente. Entonces me gusta mucho la tercera vía tomista porque llega de forma más directa a establecer específicamente a Dios como ser necesario o subsistente, y a partir de ahí se pueden deducir los demás atributos del teísmo clásico. Qué belleza, gracias mi hermano. Sí, precisamente por esa explicación del ser subsistente es que a mí se me quedó tan grabado de señor Arbaiza, lo reto a que me diga con qué rellena la categoría de ser subsistente. Y si en este momento hay algún ateo viendo esta transmisión, qué bueno si nos dejan el chavo en los comentarios con qué rellena la categoría de ser subsistente para responder y nos ilumine. Dani, mi hermanito querido, ¿cuál es tu vía favorita de Santo Tomás de Aquino y por qué? Primero decirte que la tercera también, en cuanto a practicidad, me encanta. Y también me gusta que es una familia de argumentos. Y lo genial es que Santo Tomás fue como el primero en formular este tipo de argumentos de la contingencia. Generalmente el más divulgado es el de Leibniz, que usa el principio de razón suficiente, etcétera, que se basa bastante en Santo Tomás. Y luego de ahí salen variaciones como las versiones que tiene Joshua Rasmussen, Alexander Proust, etcétera, etcétera. Y es un argumento genial por las mismas razones que dijo Dante, ¿no? Que va directo y, bueno, quizás no es tan fácil de entender como el Calam, pero es muy fuerte. Cuando alguien lo escucha, generalmente es muy difícil responder. O sea, obviamente hay respuestas y también hay respuestas a las objeciones de esas respuestas, etcétera, pero es un argumento muy fuerte y tiene potencia, y además de esa potencia es muy simple de entender, no es tan complejo como otro tipo de argumentos. Pero mi vida preferida de todas, en especial porque no es tan común, y como el argumento de la contingencia ya es un poco más común por gente como Craig, que también la divulga como en su versión, digamos, del PRS de Leibniz, es la primera. Y es porque también va uno de mis autores favoritos, junto con Santo Tomás, que es Aristóteles. A pesar de que el argumento del cambio o del movimiento que formula Aristóteles en los libros de la metafísica y la física no es igual al de Santo Tomás de Aquino, sí tiene un fundamento aristotélico muy claro, en especial en la distinción de acto y potencia. Si tuviera que explicarlo rápido así, el argumento parte diciendo que hay cosas que pasan del acto y la potencia. ¿Qué es el acto y la potencia? O sea, no preguntaría. En resumen, el acto y la potencia es el proceso del cambio. Por ejemplo, en resumen, Aristóteles formula estas nociones para responder a Parménides. Que Parménides dice que el cambio no puede existir. ¿Por qué? Porque el cambio significa que algo que no existía antes pasa la existencia, o sea, de que algo que no era nada, salga algo. De la nada, nada sale. Por ejemplo, no sé, tenemos un vaso de agua y, bueno, pasa a estar frío. Pero el frío no estaba antes, no había nada, no estaba el frío, no había nada. Pero de repente sale el frío. Y entonces, como de la nada, nada sale, no puede existir el cambio, entonces solo existe el ser. No hay un cambio. Lo cual es raro porque, por ejemplo, es algo evidente que existe el cambio, es algo muy intuitivo. Aristóteles es el filósofo de la intuición. Entonces él dice, esto no puede ser. O sea, tiene razón Parménides al decir de que de la nada nada sale.
Pero entonces la solución es que pasa de un ser a otro tipo de ser, del acto, digamos, de la potencia al acto, ¿no? Justamente, por ejemplo, está el típico ejemplo del huevo, que el huevo en acto es un huevo, pero en potencia es una gallina, es un pollo, etc. Tiene la potencialidad de ser una gallina, un pollo. Como una semilla tiene la potencialidad de ser un árbol, etc. Y el punto es que Santo Tomás parte de eso, de que hay cosas que cambian, que pasan de la potencia al acto, ¿no? Y entonces él dice, bueno, hay cosas que cambian, pero esas cosas que cambian por otro. Y acá es como necesario hacer la distinción de que, pequeña distinción de como la diferencia de series jerárquicas y lineales, aunque es algo complejo, voy a intentar explicarlo simple. Que en resumen, las series jerárquicas son las que derivan como de sus eslabones. No hay poder causal sin el eslabón anterior. Por ejemplo, yo estoy acá y estoy compuesto por mis células. Y esas células están compuestas por átomos. Si es que los átomos no existieran, actualmente, acá y ahora, yo no podría existir. Y por ejemplo, si es que mis células no existieran, yo no existiría. Al igual que esas células no podrían existir acá y ahora si es que no existieran mis átomos. Hay un poder de dependencia. En cambio, por ejemplo, en argumentos más como de Craig, de William Lane Craig, son series lineales, ¿no? En especial en el Kalam. Que en resumen, esta distinción es importante porque, por ejemplo, una serie lineal clásica es como padre, hijo, etc. El padre puede morir, puede estar ausente, puede incluso no existir, pero el hijo, como ya fue causado una vez que ya está el efecto, puede seguir existiendo. Pero esto no pasa con las series jerárquicas, porque yo no puedo existir sin mis células. Las células me mantienen actualmente en el ser. Y los átomos de mis células me mantienen actualmente. Tienen una dependencia. Si yo no estuviera mis partes, mis dedos, mis manos, etc., yo no podría existir. Dependo de ellos. Y el punto es que ese es el tipo de cambio que se refiere Santo Tomás. Que realmente algo cambia solo en virtud de que algo más tiene el acto, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un vaso de agua y el vaso se enfría. Pero el vaso en un principio no estaba frío. Y no puede generar la frialdad porque antes no la tenía. No tenía la frialdad, no la puede generar por sí mismo. Entonces es la frialdad de la habitación que genera el frío en el vaso. Y entonces, y es el viento que genera la frialdad en la habitación, etc. Y el punto de Santo Tomás, es decir, de que estos cambios que dependen unos de otros, por ejemplo, se renuevan las células, yo cambio, crezco, etcétera, y es porque mis células cambian, pero es que no podría cambiar yo sino cambiar mis células, y esas células no podrían cambiar si no cambiaran sus átomos. Entonces hay una relación de necesidad para que el conjunto cambie, ¿no? Para que ese ser cambie. Y el punto como final del argumento de la primera parte es decir de que no pueden haber como una serie causal jerárquica de cosas cambiándose hasta el infinito. Se van a preguntar por qué, justificándolo de manera fácil, es que hay dependencia. Como hay dependencia, nada cambia si no es por otro. Solo yo cambio porque mis células cambian y mis átomos cambian. Y si fuera así hasta el infinito, el problema es que nada tendría acto. Solo las cosas que tienen, por ejemplo, en este caso, el ser o la frialdad en el caso del vaso, pueden dar lo que tienen, que es, por ejemplo, un ser frío, ¿no? Algo que tenga la frialdad en sí, que en este caso es el viento, puede generar la frialdad en el vaso. Y el problema es que en una serie como jerárquica infinita, no hay nada que tenga la cosa de por sí, porque ninguno son seres que siempre dependen de otro. O sea, en resumen, sería una serie jerárquica que genera el cambio
de la nada, y de la nada nada sale. Y por lo mismo debe haber un ser que genere todo el cambio, pero que él mismo no cambie, que sea un acto puro. Y bueno, en resumen, debe ser un ser que completamente como no tenga cambio, que sea puramente actual, y de ahí, desde que sea puramente actual, se les dan otros atributos como que es inmaterial, como que es atemporal, que es personal incluso, etcétera, etcétera. Esto está también en el libro de Dante, que es muy bueno, se lo recomiendo. Y también en una parte de la propia suma teológica, aunque Santo Tomás lo desarrolla en muchas más partes, como la suma contra gentiles, etc. Pero en resumen, ese sería el argumento. Y a mí me gusta mucho, ya yendo como al meollo del asunto, porque encuentro que es un argumento poco conocido, que tiene un sustento histórico muy fuerte en la filosofía, que es muy antiguo, está desde Aristóteles, y además se conecta con los presocráticos, con la discusión del cambio, y además que es también bastante simple de entender, pero que no es tan común, ¿no? La gente ya está muy aburrida del calam, de que el ajuste fino, incluso del argumento de la contingencia, no porque sea malo, sino porque es muy común. Y me interesa como mucho introducir argumentos nuevos, y este es un argumento que se le ha dado, lamentablemente, como en la apologética en general, poca importancia, y siento que se le debería dar más. Así que eso. Qué bueno eso, mi hermano. Y aunque como diría el buen Dante Urbina para finalizar, luego Dios existe. Dante, mi hermano, una preguntita aquí, escuchando hablar a Daniel y sabiendo lo que ya había dicho previamente, ¿cómo fue que llegó precisamente al conocimiento del tomismo? ¿Cómo es ahora estudiando filosofía y a lo que llegó? Y saber que mucho de esto, hermano, y muchos hemos llegado precisamente al tomismo y a este tipo de cosas gracias a tu trabajo, hermano. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves vos eso? Como una gran responsabilidad espiritual. Tantos hijitos de ahí para atrás, hermano, que hemos llegado al tomismo gracias al buen trabajo que has hecho en redes sociales, o de qué manera lo ves, hermano. Bueno, yo un poco cuando escucho esas cosas, por supuesto, siento alegría de ver que pues lo que se siembra da fruto. Hay ocasiones en que uno siembra y no ve fruto. Nosotros somos impacientes por naturaleza, que queremos hacer una oración a Dios y que Dios al segundo siguiente ya esté así mostrándonos resultados, ¿no? Pero algo que yo he aprendido es que puedo mirar hacia el futuro viendo hacia el pasado. Me explico. Por ejemplo, cuando tengo un problema serio, y tengo ansiedad al respecto, me pregunto y todo eso, una de las cosas que me digo, y eso me ayuda bastante a serenarme, es, en el pasado yo he pasado muchas cosas difíciles, Dios ha estado conmigo y de cosas muy difíciles que yo dije, de esto no puedo salir, acá se acabó mi vida, aquí se fregó todo, etcétera, Dios me sacó adelante. Algo similar se da también con el trabajo apologético, o sea, uno siembra y a veces pues quiere ver los frutos más inmediatos y a veces toma más tiempo. Entonces, yo cuando tuve el debate sobre la existencia de Dios con Luis Arbaiza, por ejemplo, sí hubo algunas personas que se acercaron, personas que me escribieron, que me felicitaron, etcétera, pero no es que vi, no sé, 100 personas que se convirtieron al segundo siguiente de haber terminado el debate, ¿no? Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha habido personas que me han escrito unos días después, un mes después, 8 años después, 10 años después, etcétera, diciéndome, oye, a partir de este debate, pues mira, yo inicié este proceso, no sé qué, etcétera, ¿no? Lo mismo ha pasado con mis libros. Hay personas que eventualmente, a veces no me lo dicen a mí, a veces yo hasta me encuentro comentarios en YouTube o personas que yo estoy en un en vivo y recién me entero que, por ejemplo, yo, suponía, pero no sabía con certeza que el primer contacto de Yader con las 5 vías haya sido, pues, en el contexto de seguir mi trabajo.
también me llamó la atención, y eso sí no lo suponía, el caso de Daniel Gutiérrez, porque como él es bien versado en filosofía, ¿no? Que saca que la versión de Proust y de Kuntz y todo eso, yo digo, bueno, este muchacho ya lo ha leído previamente de forma antecedente, ¿no? Entonces es muy bonito ver eso, y por tanto yo puedo sembrar bien, teniendo la conciencia de que hay frutos que se dan a lo largo del tiempo y a veces más a largo plazo, ¿no? Y así me ha pasado con las distintas cosas. Pero respecto de mí, yo diré la frase que dice San Pablo y que yo la repito muchas veces, es una de las citas que más hago, 1 Corintios 9:27. Castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. Por eso, o sea, yo no digo, wow, yo estoy asegurado y ya tengo un pie en el cielo porque hay gente que se ha beneficiado de algo que yo he hecho. No, o sea, lo que yo me digo en primer lugar es una gracia que hace Dios, no solo diría a través mío, sino a pesar mío, porque también tengo mis pecados, mis defectos y todo eso, y Dios aún así se las arregla para hacer un trabajo, ¿no? Y por eso mismo yo siempre pido mucho las oraciones, ¿no? Más allá que el like o que el compartir o cosas así, yo pido oraciones. Aunque si ponen like y compartir no me molesto, y de hecho denle like y compartan este video. Qué belleza, mi hermano, totalmente. De hecho, lo iba a decir, pero ya que te me adelantaste, excelente. Bueno, si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla, vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Te recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.